Voces que forman parte de la noticia. El abogado Gonzalo Muñoz nos acompaña ya en el contacto con Así Amaneció aquí en Radio City. Él es constitucionalista y vamos a revisar un poco más profundamente los detalles de la consulta popular. Abogado Muñoz, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, Carlos. Guillermo, buenos días también. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan esta mañana por Radio City. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Abogado Muñoz, la pregunta de cajón es: la consulta tal y cual está planteada en estas 112 páginas que recogen el argumento oficial del presidente de la República hacia la Corte Constitucional, ¿puede viabilizarse? ¿Estos cambios se pueden viabilizar desde lo parlamentario? ¿Hay otra ruta para evitar esta consulta? Carlos, siempre va a ser positivo que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas en un claro ejercicio de democracia directa sobre temas trascendentales para el país, respecto de su institucionalidad, respecto de temas que en este momento son bastante caóticos en el Ecuador, como precisamente la inseguridad. Lamentablemente, considero yo que el gobierno ha perdido una oportunidad histórica de consultar, o hacer acudir al pueblo en las urnas sobre temas realmente de fondo. Las 11 preguntas que propone el gobierno y que están en análisis de la Corte Constitucional, tranquilamente, en su gran mayoría, pudieron haberse incorporado en una reforma al Código Integral Penal. Es una reforma, desde mi punto de vista, vacía, a la cual le falta contenido en absolutamente todas sus preguntas. Los anexos que implican reformas legales no contienen la propuesta normativa que debería aplicarse en caso de que la consulta o las preguntas sean aprobadas, con lo cual lo único que estamos tratando con esta consulta sería habilitar al presidente Noboa para que en el mejor de los casos presente un proyecto de ley y que la Asamblea lo debata en un tiempo de 60 días. Tiempo de 60 días que vulnera el trámite ordinario de ley establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y eso es algo que también tendrá que observar la Corte Constitucional. Abogado Muñoz. No hay... Carlos. Es casi común observar, leer, revisar, escuchar comentarios como los que usted hace ahora. Nos preguntamos nosotros desde esta mesa, y creo que se lo pregunta la audiencia también, ¿qué pasó en la argumentación o en el criterio de quienes elaboraron la consulta? Porque pareciera bastante lógico el planteamiento que hacen analistas, especialistas como usted. ¿Y por qué no pudo revisar eso el equipo jurídico de la presidencia? ¿Por qué tener que llegar a estas instancias e incluso correr el riesgo de que un debate se empantane en la asamblea de darse la consulta? Yo considero que en este caso sí se privilegió el tema electoral que el contenido de la consulta. ¿En qué sentido? Todos sabemos que muchos gobiernos, y este no va a ser la excepción, utilizan este mecanismo, este instrumento de hacer acudir a los ecuatorianos a que se pronuncien respecto de temas para reafirmarse en el ejercicio del poder. Es una práctica que lo han hecho muchísimos gobiernos. Sin embargo, debido al corto tiempo que tuvieron para planificar la propuesta de consulta popular, se evidencia en lo que están presentando. Por ejemplo, el hecho de que en la pregunta número 4 pretendan que aumentar las penas para ciertos delitos, que podemos estar o no de acuerdo. Pero el anexo no dice nada de cuánto. Imagínese, entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Ya? Usted tiene que ir aumentando las penas y pretende aumentar las penas de abajo para arriba, en caso de delitos graves. Si quería aumentar las penas para asesinato, para sicariato, etcétera, tiene que haber lo que en derecho penal se denomina una dosimetría penal. ¿Qué implica la dosimetría penal? Que la proporcionalidad de la pena esté acorde a la infracción cometida. Entonces, si usted eleva las penas para los delitos de asesinato, sicariato, que son sumamente graves, no puede dejar de elevar también los otros delitos que son más graves aún, tipo genocidio, por ejemplo, me explico, o delitos de lesa humanidad.
va a afectar la dosimetría penal si no propone la reforma en los anexos. Entonces, ahorita lo que está haciendo el presidente de la República es simplemente solicitando, sí, vamos a subir, que el pueblo ecuatoriano se apruebe en las urnas, subir las penas, pero no nos dice a cuánto. Entonces, yo dudo mucho que esta pregunta, por ejemplo, pase el filtro de la Corte Constitucional. Se evidencia que es una consulta al vuelo, una consulta que no fue correctamente preparada, que no fue debidamente sociabilizada con gente de la sociedad civil, con actores importantes, interesados, que tengan propuestas para reformar no solamente distintos cuerpos legales, sino principalmente la Constitución de la República. Esto no ha ocurrido y se evidencia principalmente pues, en los anexos de absolutamente todas las preguntas. Y quiero ponerle otro ejemplo más. En el tema de la pregunta 9, es importante, nadie va a estar en contra de que se mejore los procesos de extinción de dominio, principalmente en casos de crimen organizado, en casos de corrupción. Nadie puede estar en contra de eso, pero tiene que decirnos qué es lo que va a hacer. En la pregunta simplemente el presidente pretende consultar si el pueblo está de acuerdo en simplificar los procedimientos de extinción de dominio. Perfecto, sí, todos podemos estar de acuerdo en simplificar, pero díganos cómo. No nos dice cómo en los anexos, simplemente deja abierta la puerta para que esa simplificación en abstracto, una simplificación abierta, sin contenido, quede a criterio del propio presidente en el proyecto que debería enviar y, por supuesto, en el debate legislativo. Es decir, los ecuatorianos no conocemos esa propuesta de simplificación que quedaría en abierto. Es un tiro al aire. ¿Me explico? Entonces, esa es la gravedad de esta consulta principalmente, sin topar temas que ya constan en nuestra normativa. Otro ejemplo más. Abogado, una consulta, perdón, en alas al tiempo y para que la gente de a pie, nuestros oyentes, entiendan algo que a mí me tiene por lo menos muy preocupado. Estamos hablando con el abogado Gonzalo Muñoz, él es constitucionalista. Abogado, lo saluda Guillermo Hidalgo. A ver. Guillermo, qué gusto. Lo mismo digo yo. Un placer tenerlo aquí. A ver, una vez que esta consulta, plebiscito, que ya no sé ni qué es, porque quiere hacer consulta, pero es plebiscito, pero es consulta. Tiene tintes de referéndum sí, también quizás, tiene no de todo. Sé. Pero lo más preocupante, según lo que he podido leer y entender, es que después de que nos llamen a votar por esto va a la asamblea, el gobierno tiene que enviarlo a la asamblea, y la asamblea tiene que aprobarlo. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? ¿Y qué mismo es esto? Es correcto lo que tú dices, estimado Guillermo. O sea, siempre las consultas populares tienen que tener un efecto jurídico directo. Así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y sentencias propias de la Corte. ¿Qué quiere decir efecto directo? Recordemos, por ejemplo, en 2018, cuando el expresidente Moreno consultó si los ecuatorianos estábamos o no de acuerdo para que se proscriba a los condenados por corrupción de ser funcionarios públicos, de quitarles los derechos políticos y que no puedan participar como candidatos. ¿Ya? En ese momento, cuando se planteó esa pregunta, la reforma estaba constando en el anexo. Es decir, cuando el pueblo ecuatoriano la votó a favor, fue aprobada, entró a regir esa reforma de manera inmediata, jamás pasó por la Asamblea Nacional. Eso es lo correcto en una consulta popular, que en este caso es totalmente de carácter plebiscitario. ¿Ya? Eso es lo que tiene que haberse hecho, pero aquí no contienen los anexos las reformas que el presidente quiere proponer. Entonces, simplemente es una consulta para habilitar una potestad que el presidente de la República ya tiene según la Constitución y la ley, es decir, de enviar los proyectos que él crea convenientes al Parlamento para que sean tratados. Es simplemente una habilitación innecesaria, una habilitación repetitiva, que por supuesto nos va a salir bastante cara por el precio que cuesta una consulta popular en los momentos en que el Ecuador tiene una crisis económica bastante importante. Abogado, Priscila Jacome le saluda. En ese sentido, hablando de esta consulta popular que se daría a mediados de un periodo presidencial ya abreviado, ¿cree usted que es una estrategia política o simplemente merecemos ser llevados a las urnas para votar al respecto? Bien, esta consulta popular, tal como está planteada, responde más que a una estrategia política, una estrategia de carácter electoral, donde el gobierno, que ahorita, que recién empieza, ¿no es cierto?, goza de una buena popularidad, y esa popularidad quiere verla refrendada en una consulta propuesta por ellos mismos, por el propio gobierno.
pero ya que quiere hacer y utilizar esta figura, debería proponer cosas de fondo, cambios importantes que beneficien a los ecuatorianos, que beneficien a la institucionalidad lacerada en muchos casos del Ecuador. Temas ¿Tendría importantes como algunos ejemplos en ese sentido? por supuesto que sí. En el caso del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, hacer reformas importantes, no solamente eliminarlo, no estoy de acuerdo, porque siempre voy a estar a favor de que exista un órgano que administre la función judicial para que no distraiga la función de los jueces en este tipo de tópicos, pero sí darles verdaderas potestades de evaluación y sanción a jueces o a individuos de la función judicial que avergüenzan, y como hemos visto en el caso Metástasis, esa es una reforma importante. Otra cosa, no podemos olvidarnos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que por más que el anterior gobierno perdió la consulta, es impresionante ver cómo el voto nulo de los ecuatorianos por segunda elección consecutiva gana en las elecciones a todos los candidatos, tanto en las listas de hombres como mujeres, como las nacionalidades indígenas. Entonces, ahí hay un factor de fondo que hay que corregir. Pasar esas potestades al Parlamento, las potestades de designación, sería también un tema muy interesante a debatir. Otro tema más que se me ocurre en este momento, el tema de que existan elecciones a mitad de periodo o que los legisladores puedan ser elegidos en segunda vuelta. Muchas personas dirán, esto ya tenía el Ecuador anteriormente y se cambió en una reforma en los años 90, principios de los años 90, pero dada la coyuntura actual y cómo ha ido evolucionando nuestro sistema político, pienso que sería interesante darle la oportunidad a un gobierno de modificar la estructura legislativa a mitad de periodo, y justamente para evitar que exista tanta dispersión en la Asamblea Nacional, que estos sean elegidos en una segunda vuelta. Son propuestas que se pueden debatir y que implementarían cambios de fondo en el Ecuador, cuestión que, como decimos, no hace esta consulta en lo absoluto. Es una consulta que pudo haberse incluido en un proyecto de ley tranquilamente, y nos habíamos ahorrado todo lo que se pretende gastar en esta consulta. Siempre voy a estar de acuerdo en que con los mecanismos de democracia directa es la mejor forma de reafirmar una propuesta o un proyecto político a favor del país, pero en este caso no cumple con ninguno de esos requisitos. Queremos agradecer al abogado Gonzalo Muñoz, constitucionalista, revisando desde su criterio jurídico el alcance que podría tener la consulta popular tal y cual está planteada en un inicio por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Son las 9 de la mañana y 48 minutos.